Bueno, durante el año 2014, 9 de las 15 ISAPRES fueron multadas por distintas razones por la Superintendencia de Salud. Un total de 21 multas, las mayores recayeron en Consalud, Más Vida y Colmena. Les siguen también Banmédica, Cruz Blanca, Vida 3 y Ferro Salud. Las razones: incumplimientos en la suscripción y cambios en contratos, no respetar las coberturas y bonificaciones y fallas en el pago de las licencias médicas. Vamos a conversar al respecto con el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich, quien nos acompaña aquí en el estudio. Superintendente, buenas tardes. Hola Daniel, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cuál es el monto total de las multas que se han cursado a las ISAPRES en el último año? A ver, nosotros hacemos la comparación multas cursadas, porque es lo que refleja la actividad fiscalizadora. Nosotros, cuando asumimos en marzo del año pasado, pusimos mucho énfasis en esta área de actividad de la superintendencia. Creamos un departamento de fiscalización y las multas que cursamos al sector ISAPRE en total durante el año 2014 superaron las 12.000, 12.800 UF, de las cuales ya están ejecutoriadas 6.500, o sea que ya están sin recursos pendientes, las otras están tramitándose recursos de reposición o de apelación. Estos montos, evidentemente, si los comparamos con las ganancias del sistema, son montos ínfimos. ¿Ustedes creen que tienen algún poder coercitivo o tienen algún poder disuasivo sobre las acciones de las ISAPRES el hecho de ser multadas? Porque evidentemente no es una multa que vaya a complicar mayormente el negocio. A ver, nosotros no nos interesa hacer recaudación fiscal por la vía de las multas, pero sí nos interesa que las conductas que han sido sancionadas no vuelvan a repetirse en los procesos de fiscalización siguientes. Nos interesa que cambien las conductas y justamente nos parece que un énfasis en la fiscalización, que es lo que hemos puesto durante el año 2014, nosotros esperamos que tenga un efecto concreto y justamente lo que vamos a hacer durante el año 2015 es verificar si aquellas conductas por las cuales fueron sancionadas durante el año pasado se siguen repitiendo o no. Y esas tienen que ver tanto con suscripción de contratos como con la perpetuación de prácticas discriminatorias que fueron sancionadas severamente durante el año pasado. Veamos el detalle. ¿Qué significa irregularidades en la suscripción de contratos? Hemos encontrado en distintas sucursales a lo largo del país formularios y declaraciones de salud firmadas en blanco. Y eso permite justamente que las personas se sientan abusadas porque se les hace firmar papeles en blanco y finalmente la información que reciben al momento de suscribir el contrato, la expectativa que tienen cuando suscriben el contrato es finalmente incumplida cuando reciben las prestaciones. Lo que encontramos también fue una suerte de manuales de discriminación, o sea que ex ante impedían a las personas de más de cierta edad, por ejemplo, afiliarse al sistema o que pertenecían a algún sector económico o, por ejemplo, formularios de salud adicionales en el caso de que hubiera miembros de la familia con síndrome de Down. Todas esas conductas están prohibidas, todas esas conductas fueron hallazgos que nosotros encontramos en nuestras fiscalizaciones, razón por la cual nosotros procedimos a aplicar las multas correspondientes. ¿Podría explicar más en detalle qué significa eso de manuales para que personas de cierta edad o de cierta condición socioeconómica no pudieran afiliarse? A ver, si bien hasta ahora se ha permitido que las ISAPRES hagan una evaluación del riesgo de una persona en base a sus condiciones de salud, no permite la legislación que ex ante a una persona, ya sea porque pertenece a un determinado sector económico, porque trabaja, por ejemplo, es un trabajador portuario, o porque tiene más de 55, de 60 años de edad, pueda ser excluido. Y lo que nosotros encontramos en algunas oficinas fue que existían instructivos que expresamente disuadían de la posibilidad de ofrecer contratos de salud, planes de salud a ese tipo de personas. O sea, perdón, le decían a esas categorías de personas. Correcto, le decían entonces al captador con un manual de la empresa: mire, usted, si llega una persona, no sé, de más de 60 años... No le puede ofrecer planes. No se los ofrezca. Claro. Usted dígale que se vaya. Y lo mismo en el caso de personas de cierto grupo socioeconómico, de cierta condición laboral. Claro, por ejemplo, ciertas áreas económicas que generan algún tipo de riesgo de salud adicional, efectivamente aparecían excluidas. ¿Cómo cuál? El sector portuario, sectores en los cuales es intensiva la sobrecarga física de esos trabajadores. O sea, si llega un trabajador portuario a pedir, usted... No, lo que pasa es que efectivamente ese tipo de conductas son las que están prohibidas y al encontrar ese tipo de manuales fueron sancionados las ISAPRES correspondientes. ¿Cuáles son las ISAPRES que incurrían en esas prácticas? Bueno, tengo los datos ahí, de hecho está todo publicado en la página web. No me interesa hacer aquí una
sanción pública adicional a la que ya hemos efectuado. Pero, por ejemplo, en relación con la suscripción y modificación de contrato, este tipo de conducta, nosotros fiscalizamos a Banmédica, a Vía 3, Cruz Blanca, Colmena, Consalud, Más Vida y FUSAT, y se sancionaron a Banmédica, Colmena, Más Vida, Consalud y Cruz Blanca. Aumentamos un 75% las multas cursadas y equivalen a más o menos 4.800 UF por multa. En el caso de esa discriminación contra personas con síndrome de Down, ¿en qué consistía específicamente? Era la exigencia de que además de la declaración de salud, se firmara una declaración adicional en caso de que hubiera un miembro de la familia con síndrome de Down. Cuestión que está prohibida, es la declaración de salud el único instrumento a través del cual se puede analizar el estado de salud y a partir de eso el riesgo de una persona. ¿Y esa declaración adicional en qué consistía? ¿Cuáles eran las condiciones o patologías concomitantes a esa condición, que suele venir asociada con otros problemas de salud también? ¿Y esa discriminación tiene que ver específicamente con que un miembro de la familia tuviera síndrome de Down? Claro. Superintendente, si bien el hecho de hacer estas tipos de prácticas tan explícitas, digamos, que aparezcan en un manual, evidentemente es una irregularidad, ¿se mantiene esta atribución que tienen las ISAPRES de poder básicamente decidir evaluar el riesgo, cómo se evalúa ese riesgo? ¿Eso es algo que es permisible? O sea, es algo que sé que está en la ley, pero ¿debería ser parte de un sistema en el cual esto supuestamente opera como un seguro de salud, que tiene cotizaciones obligatorias? ¿Es lógico que opere con ese tipo de prácticas, con ese tipo de mentalidad? Bueno, justamente este es un problema sistemático o estructural del sistema de salud privado chileno y razón por la cual se produce en el fondo esta deslegitimación y la necesidad de que como sociedad veamos qué cambios vamos a hacer. Y justamente esa fue la invitación que hizo la Presidenta de la República. Parte de ese diagnóstico es compartido por el gobierno y por eso hay una comisión de expertos que con informe y justamente lo que busca es transformar a las ISAPRES en instituciones realmente de la seguridad social. Y una de las lógicas del sistema que hoy día impera el sistema, esta lógica de seguro individual, no resiste mucho más tiempo, porque incluso las mismas ISAPRES reconocieron que dado que captaban recursos de la seguridad social, tenían que comportarse bajo reglas del juego que fueran razonables en ese sentido y que cumplieran con los principios de la seguridad social que exigen la no discriminación, que exigen que el sistema dé efectivamente seguridad en salud para todas las personas. Superintendente, ¿qué pasa con el proyecto de ley, con la reforma a las ISAPRES? Porque ya se entregó hace un tiempo más o menos largo, un par de meses, el informe. ¿Cuándo vamos a tener un proyecto? Se está trabajando, el gobierno ha anunciado que durante este semestre efectivamente se va a enviar ese proyecto. Es un proyecto que tiene que pasar distintas etapas, en etapa prelegislativa, técnicamente tiene que hacerse distintas simulaciones, por lo tanto es eso lo que puedo informar. Pero sin duda parte de los objetivos es terminar con esas exclusiones, con esas discriminaciones por edad, sexo, que entre otras, que afectan a los usuarios del sistema. Sebastián Pavlovich, Superintendente de Salud, gracias por habernos acompañado. Encantado, gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más. Esto es Resumen Ejecutivo en CNN Chile.